Bien, título que con permiso del director de este simposio sobre controversias en hepatología cambié hace ya unos meses para llamarlo, en vez de anticoagulación profiláctica en la cirrosis, en la cual solo hay un ensayo clínico y otros en curso, para cambiarlo anticoagulación en la cirrosis, que es tanto como decir anticoagulación y trombosis portal, venosa portal en la cirrosis. En esta charla hablaré en primer lugar de la incidencia e historia natural de esta complicación, del impacto que puede tener en la cirrosis, lo cual nos va a condicionar las indicaciones del tratamiento, y después los tratamientos para recanalizar el eje esplenoportal ocluido, como son la anticoagulación y el TIPS. Y haré, para vertebrar la presentación, un caso clínico, como es el de un varón de 54 años que había tenido una hepatitis aguda alcohólica, es un paciente con cirrosis, había progresado su hipertensión portal desde varices pequeñas hasta varices grandes 3 años más tarde, se habían por tanto administrado y comenzado terapia profiláctica con beta bloqueantes. El paciente era un Chayla 6, MEL 12, 59.000 plaquetas, y en el seguimiento se hizo una ecografía abdominal y se observó una trombosis parcial de la vena porta. ¿Qué hacemos? Es la pregunta que voy a tratar de contestar en esta presentación, en que ya diré, no hay una evidencia clínica robusta, y partimos o utilizamos inferencial de otros contextos, como puede ser la trombosis portal no cirrótica. Y lo primero es saber la incidencia de la trombosis venosa portal. ¿Es esto frecuente? La incidencia de trombosis venosa portal oscila entre las diferentes series entre el 4 y el 12% al año. Y estas diferencias son fundamentalmente debidas a la gravedad de los pacientes con cirrosis que son incluidos en las diferentes series. Y ello es así porque la trombosis venosa portal, más que complicar la cirrosis, parece una complicación del devenir de la cirrosis. Y en la única serie que ha estudiado longitudinalmente esta complicación, se ha podido ver cómo la incidencia de trombosis portal se relaciona, primero, con la hipertensión portal establecida por varices esofágicas, segundo, con el grado de insuficiencia hepática establecido por el grado de hipoprotrombinemia. ¿Y cuáles son los factores que condicionan la trombosis venosa portal en la cirrosis? Pues lo mismo que la trombosis venosa en otros territorios, y son los 3 elementos de la tríada de Virchow. En primer lugar, alteraciones de la coagulación; en segundo lugar, una reducción, un éstasis venoso, en este caso una reducción del flujo venoso portal; y por último, el daño endotelial, que a nivel de la cirrosis son 3 factores independientes, pero relacionados entre sí y relacionados con el grado de insuficiencia hepática. ¿Cuál es la historia natural entonces de la trombosis venosa portal que padece nuestro paciente? Un paciente con trombosis parcial de la vena porta. 3 estudios han examinado este hecho. Uno de ellos es retrospectivo, los otros 2 son prospectivos. Si nos fijamos en el último, el que evalúa la trombosis venosa portal con escáner, se ve que la historia natural de la trombosis portal es hacia la mejoría en casi la mitad de los pacientes y un empeoramiento en un 14% de ellos al cabo de 2 años. Pero lo más importante es que cuando se separaron aquellos pacientes en este último estudio, en el cual la trombosis venosa portal mejoró en la columna de la izquierda, o se mantuvo estable, o empeoró en la columna de la derecha, no hubo diferencias en el curso clínico de los pacientes. Por lo tanto, no parece impactar negativamente en la historia natural de la cirrosis. En consecuencia, nuestro médico, conociendo estos datos, ¿qué es lo que hizo? Un seguimiento estrecho del paciente. Y el seguimiento estrecho del paciente implicaba el hacer una ecografía, no demorarla hasta 6 meses, sino hacer una nueva ecografía con Doppler para ver cuál había sido el curso de la complicación en los 3 meses siguientes. Repitió la ultrasonografía Doppler y vio que la trombosis portal había progresado hasta ocluir por completo el tronco venoso portal.
Bien, ¿qué es lo siguiente a hacer? Bueno, esta trombosis venosa, ¿en qué medida impacta o daña la historia natural de la cirrosis? Y esta es la gran pregunta. En la medida en que la trombosis es una consecuencia del devenir de la enfermedad hepática crónica o en cuanto que la trombosis pueda acelerar el curso de la enfermedad hepática crónica. Les voy a mostrar a continuación 3 estudios que parecen cuestionar o que cuestionan en cierta medida que la aparición de trombosis venosa portal suponga un elemento de mal pronóstico o empeore significativamente el curso de la cirrosis, sobre todo la trombosis venosa portal parcial como la que tenía nuestro paciente. El primer estudio es uno retrospectivo realizado en Japón de pacientes con cirrosis de etiología viral, en que se ve que la supervivencia es similar en los pacientes que desarrollan trombosis venosa portal, la mayoría parcial, que en aquellos que no. El segundo estudio es el que ya les he dicho, el estudio longitudinal de evaluación de la incidencia de trombosis venosa portal, en el que se ve que esta no es un factor independiente ni en la progresión. La aparición de trombosis venosa portal no es un factor, no es una variable independiente que contribuya a la progresión de la enfermedad hepática o a la mortalidad. Y el último, que podía haber sido que es el más cercano al título inicial de esta charla, es el estudio en el que se demuestra que la enoxaparina previene el desarrollo de trombosis venosa portal. Pero de nuevo, en este estudio, la trombosis venosa portal no es un factor independiente ni de descompensación ni de mortalidad. Sí que hay 2 ámbitos en los cuales debemos considerar o bajar nuestro umbral para indicar la anticoagulación en los pacientes. El primero es el trasplante hepático. La trombosis venosa portal en el registro, en un análisis del registro americano, complica el curso o se manifiesta o está presente en el 4% de los pacientes en lista de trasplante hepático y supone un agravamiento, supone un peor pronóstico, un deterioro en la supervivencia de estos pacientes que van a ser sometidos a trasplante hepático con un hazard ratio de 1.3. En un estudio realizado en Francia, la presencia de trombosis venosa portal completa, esto está en la gráfica de la derecha, supone un agravamiento del pronóstico en puntos porcentuales de 30 puntos, a diferencia de los pacientes que no tienen trombosis venosa portal o la tienen parcial. Por otra parte, y ello porque es así, este agravamiento del curso del pronóstico de los pacientes que van a ser sometidos a un trasplante hepático por padecer trombosis portal está en relación directa con la extensión y el grado de trombosis venosa portal, porque en aquellos casos en que la trombosis es más extensa, afecta a la totalidad del tronco venoso portal y especialmente a la vena mesentérica superior, puede suponer el modificar la reconstrucción del eje esplenoportal después del trasplante, llevándonos a hacer reconstrucciones no fisiológicas que agravan el pronóstico de los pacientes. Por último, otro contexto en el cual debemos considerar la anticoagulación de los pacientes con cirrosis es en un contexto agudo y fundamentalmente cuando existen síntomas relacionados con la trombosis. La aparición de síntomas en el curso de una trombosis en los pacientes con cirrosis es relativamente rara. En este estudio, que es un estudio italiano, está realmente sobreestimada, pero lo que sí es cierto es que este estudio mostró que todos aquellos pacientes que tenían síntomas relacionados con la trombosis venosa portal, esta era aguda, esta conducía a isquemia mesentérica, isquemia intestinal, y en todos los casos estaba relacionada con una obstrucción de la vena mesentérica superior. Luego, en estos casos de síntomas, casos agudos de trombosis portal, es otra situación en la que debemos bajar nuestro umbral para anticoagular a los pacientes y proceder en este sentido. ¿Qué terapia utilizamos? Bien, la terapia más obvia son los anticoagulantes. Nuestro médico, que en un principio había dejado al paciente y había dicho vamos a hacer un seguimiento estrecho, hizo lo que hay que hacer en estos casos. Primero hizo un escáner, hizo un TAC, con objeto, como ahora diré, de tener un mapeo completo del árbol portal. Posteriormente, ¿a qué procedió? Anticoagular al paciente. ¿Con qué lo hizo? Con lo más seguro que hay inicialmente, enoxaparina, heparinas de bajo peso molecular. Por lo tanto, en la mayoría de los casos vamos a detectar la trombosis portal en el curso de una ultrasonografía. Lo siguiente que tenemos que hacer es una prueba radiológica sectorial, con objeto de ver la extensión de esa trombosis
ver cómo está la circulación colateral, ver el grado de oclusión, diagnosticar si hay isquemia intestinal y segundo, obtener los signos radiológicos los que vamos a poder inferir si es una lesión que ha aparecido agudamente o la potencial cronicidad de la misma. ¿Qué experiencia hay con la anticoagulación en la trombosis portal? Estas son las 4 series más importantes. Decir que todas son de escaso número de pacientes. En segundo lugar, son estudios no controlados y, por lo tanto, es muy difícil, teniendo en cuenta el carácter dinámico de la hipertensión portal en la cirrosis, es muy difícil inferir la eficacia de la medicación y, por lo tanto, también de evaluar sus efectos adversos. En cualquier caso, observen como en todos los estudios, inicialmente los pacientes eran tratados con heparinas de bajo peso molecular y posteriormente se pasó a antagonistas de la vitamina K. Otro dato que es importante es que la duración del tratamiento en todos los casos fue superior hasta a 6 meses. Por lo tanto, una vez que indiquemos la anticoagulación, debemos tener paciencia y prolongar esta para ver su eficacia al menos 9 meses e idealmente incluso hasta 12 meses. Porque como vemos en la columna de la derecha, el tiempo hasta que se produjo la repermeabilización del árbol portal ocurrió en una media de 6 meses y hubo pacientes en los cuales esta repermeabilización no ocurrió hasta los 9 meses. ¿Cuál es la eficacia de la anticoagulación para la trombosis venosa portal en la cirrosis? Muy similar, como vio este metaanálisis, muy similar a la eficacia de la trombosis venosa, de la anticoagulación en la trombosis portal no cirrótica. Se recanalizan 2/3 de los pacientes, un 40% de ellos la recanalización es completa y en el 20% restante de ese 60-65% que se recanalizan es una recanalización parcial. Y los resultados de este metaanálisis publicado hace 2 años son muy similares a uno que ha salido recientemente publicado el pasado mes en Gastroenterology y que el revisor parecía desconocer. El segundo aspecto relevante es la seguridad. ¿En qué medida la anticoagulación en la cirrosis es segura? Nuestro paradigma sobre el estado de hipercoagulabilidad que existe en la cirrosis ha cambiado en la última década. De los ensayos anteriores, como ya he dicho, no son controlados y por lo tanto es muy difícil inferir qué efectos adversos hay. La mayoría de los estudios o todos los estudios consideran que el sangrado típico de un paciente anticoagulado no es el sangrado varicial, que es el que más tenemos, que fisiopatológicamente se produce por explosión de la variz, sino que es un sangrado digestivo no varicial o extravaricial. El sangrado digestivo no varicial, el riesgo, incluyendo también las formas sangrados extrahepáticos, es de un 3% y en ninguna de las series se reportan muertes relacionadas con la anticoagulación. Otro punto a tener en cuenta es que el número de sangrados variciales fue realmente escaso, aunque en estas series es importante decir que todos fueron centros donde hay mucha experiencia en el manejo de la hipertensión portal y, por lo tanto, fueron especialmente cuidadosos en la profilaxis primaria y secundaria de los pacientes. Por lo tanto, la siguiente consideración en un paciente con trombosis portal antes de anticoagularle es ver cuál es el estatus de hipertensión portal, hacer una endoscopia y plantear la profilaxis primaria o secundaria según proceda. ¿Hay alguna variable que nos pueda hacer inferir cuándo existe mayor riesgo del tratamiento anticoagulante? Pues los datos son muy escasos. Aquí les muestro los de la serie española. En ella se puede ver que hubo más eventos hemorrágicos en los pacientes que tenían plaquetopenia. Y en segundo lugar, esto ocurrió fundamentalmente en los pacientes tratados con antagonistas de la vitamina K, aunque los números son realmente bajos. También respecto a los antagonistas de la vitamina K, decir que un estudio observacional realizado en Estados Unidos en pacientes a los que se les habían prescrito, pacientes con cirrosis a los que se les habían prescrito por una indicación cardiológica, mostraban un peor control y más riesgo de sangrado en aquellos pacientes, obviamente con peor función hepática, albúmina menor de 2,5 o creatinina o que tenían ya lesionado el riñón con una creatinina mayor de 2.
¿Qué ocurrió en nuestro caso? Bueno, inicialmente nuestro médico vio la trombosis portal, vio que estaba en progresión, inició tratamiento con enoxaparina y al cabo de 6 meses el paciente ya se había hartado de pincharse en la barriga y le cambió a tratamiento con antagonistas de la vitamina K, en este caso warfarina, Sintron. 6 meses más tarde, nuestro médico vio que se había producido la repermeabilización completa o casi completa de la trombosis venosa portal y ¿qué hizo? Retiró la anticoagulación. Es cierto que aquí no hay guías clínicas, no hay recomendaciones firmes de las guías clínicas, pero el factor de riesgo de la trombosis portal que persistía, que era la cirrosis, bueno, nos podía hacer pensar que a lo mejor esta no era la estrategia más recomendable. En la serie española, el 38% de los pacientes a los que se suprimió el tratamiento anticoagulante después de haber tenido una recanalización de la vena porta, retrombosaron y lo hicieron muy precozmente, entre 1 y 2 meses después de haber suspendido la warfarina. Por lo tanto, nuestro médico dio marcha atrás. ¿Por qué? Porque 6 meses más tarde, después de haber suspendido la warfarina, hizo un nuevo escáner, vio que se estaba produciendo la retrombosis del árbol venoso portal y reinició el tratamiento con enoxaparina. ¿Qué otras opciones tenemos entonces también para el manejo de la trombosis venosa portal? Bueno, he hablado de los anticoagulantes, después resumiré y ya muy brevemente, que estoy fuera de tiempo, podemos utilizar los TIPS. Quizá el estudio más completo y más sistematizado es el que realizó Angelo Luca en Sicilia. 70 pacientes a los cuales se les implantó un stent, ya sea un stent no recubierto o recubierto posteriormente, con una tasa de éxito del 100% en términos de colocar el stent. Es importante mencionar que en estos casos, en ninguno de los pacientes, la indicación de poner un TIPS fue por la trombosis portal. Fue por complicaciones de la cirrosis, ascitis, refractaria, hemorragia recurrente, y en el curso de la misma se vio la trombosis portal. Como vemos, se consiguió, después de colocar el TIPS, la recanalización completa de la trombosis en el 57% de los pacientes y una mejoría de la misma en el 30%. Y la principal variable independiente para implantar el TIPS fue la permeabilidad de las ramas intrahepáticas de la vena porta. Ventajas del TIPS. Yo diría que la principal es que puede mejorar otras complicaciones de la hipertensión portal. Desventajas: que puede comprometer un futuro trasplante hepático y que está contraindicado en los pacientes que tengan un MEL elevado, como alguno de nuestros pacientes con trombosis venosa portal. Por lo tanto, en resumen y para terminar, en la historia natural de la trombosis venosa portal hay que recordar que especialmente en su forma parcial es de naturaleza dinámica, es cambiante en el curso de la cirrosis. Existen dudas más que razonables y fundadas para decir que la trombosis portal, dicho esto de una forma muy genérica, impacte negativamente en la historia natural de la cirrosis. Yo diría una excepción importante a esta aseveración tan genérica, que habría que matizar mucho: el contexto de un trasplante hepático. Antes de anticoagular o a la hora de evaluar un paciente para una posible anticoagulación, debemos hacer un mapeo del árbol venoso portal con una prueba radiológica sectorial y una endoscopia antes de iniciar la terapia. Podemos tener algunas consideraciones del tratamiento anticoagulante, pues que en general la enoxaparina, las heparinas de bajo peso molecular, son más seguras que los antagonistas de la vitamina K, y el riesgo de hemorragia con estos últimos aumenta cuando la función hepática es mala y cuando existe una plaquetopenia por debajo de 50.000. El tratamiento anticoagulante debemos individualizarle, no podemos hacer recomendaciones firmes, y en rojo están aquellas situaciones que favorecerían el tratamiento anticoagulante. Si un paciente va a ser incluido o está incluido en lista de espera de trasplante hepático, en que debemos de proteger la permeabilidad de la vena mesentérica superior.
En segundo lugar, si la trombosis es una trombosis completa o está en progresión a ser completa, es otro criterio para anticoagular el paciente, así como aquellas situaciones en las que se está produciendo la trombosis aguda, esta es sintomática y produce isquemia intestinal, o se está produciendo en menos de 6 meses, lo cual va a ser un factor de buen pronóstico para la eficacia del tratamiento anticoagulante. Nada más. Muchas gracias por su atención.